Saludos, gentes, y bienvenidos a un nuevo programa. Vamos a conversar ahora con Héctor Rodríguez del Movimiento de Trabajadores Despedidos. Vamos a conversar sobre estos anuncios de despidos masivos que ha iniciado el gobierno de Nayib Bukele. ¿Qué está pasando en el Ministerio de Cultura? ¿Cómo han reaccionado los trabajadores? ¿Qué señales o alertas hay en otras carteras de Estado? Se habla de salud, se habla de educación, se habla de obras públicas. En realidad es un ruido enorme en materia de despidos. Hay muy poca información por parte del gobierno, pero también este tema se está moviendo a nivel de las municipalidades. ¿Qué pasa en las municipalidades y los despidos? Vamos a tratar de hacer una exploración de todo este tema con Héctor Rodríguez. Héctor, gracias por estar con nosotros y compartir un poco la información de este tema tan preocupante que tiene, digamos, en alerta, en realidad, a toda la plataforma de trabajadores públicos. Sí, gracias, buenas tardes o un saludo, pues buenas noches, buenos días a toda la población que nos sintoniza ahí en el ciberespacio, ¿verdad? Gracias a ti por el espacio que nos permite llegar con información más verídica sobre la situación que agobia principalmente a la clase trabajadora en nuestro país, información que escapa a toda la narrativa oficialista. Entonces, este es un espacio muy importante para poder llevar la verdad a través de estos medios. Muy agradecido por esa oportunidad. Se conoce, Héctor, ayer, en el transcurso de la tarde, creo, más o menos, ya como a las 2 de la tarde, más o menos, se lee el tuit de Nayib Bukele. Se ha venido hablando del tema de despidos como parte del ajuste fiscal, de las medidas en materia de finanzas públicas, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y una serie de aspectos. Se ha hablado de remesas, de impuestos, del IVA, pero ayer se abre la puerta y se anuncian los primeros despidos, en este caso el Ministerio de Cultura. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué conocen? ¿Y qué tipo de elementos adicionales hay desde la perspectiva de los trabajadores? Quizá la primera información para la población es decirles que son cerca de 900 personas las que están en amenaza de ser despedidos en el Ministerio de Cultura. Nosotros comenzamos desde el día miércoles por la noche como movimiento y otras organizaciones del movimiento popular a denunciar lo que se venía de despidos, porque lo que ocurrió el día miércoles fue la promulgación de una ley de reestructuración del Ministerio de Cultura. En efecto, ahí no se decía mayor situación sobre lo que iba a pasar respecto a los trabajadores, excepto de que se iba a reconocer una compensación económica equivalente por un salario por año de servicio, pero con un límite hasta de $20,000 para cada trabajador y trabajadora que sea depurado o despedido u obligado al retiro forzoso en el Ministerio de Cultura. Hasta ahí los padres de la patria, no sé si llamarles padres o madres de la patria o malos padres irresponsables, no hacían referencia de la cantidad de personas que estaban siendo afectadas. Sin embargo, nosotros ese fue el primer anuncio que tiramos, diciendo que se iban cerca de 900 personas. ¿En qué basamos nosotros esta información? Sencillo. En la ley de salarios del Ministerio de Hacienda se puede corroborar. El Ministerio de Cultura tiene reconocidos 1,072 plazas para el año 2024. Ese es el primer dato que debemos tomar en cuenta. Sin embargo, al mes de marzo, dicha cartera de Estado ya llevaba una reducción de 200 trabajadores que habían sido despedidos en el transcurso de los primeros meses. ¿Quiénes eran esas personas que se retiraron en ese periodo? Principalmente empleados administrativos y, si recuerdan, hay que también refrescar un poco la memoria, en el mes de abril hubo una ola de despidos en la Biblioteca Nacional en razón de querer ocultar el escándalo que después se destaparía al viceministro en aquel momento. Hoy sí es, exacto, hoy es el ex viceministro, Eric Toradrea, que había sido pues denunciado en redes sociales
que estaba ocupando para fines sexuales en las instalaciones de la Biblioteca Nacional y no para los fines que debería ser una biblioteca nacional, ¿verdad? Entonces eso nos llevó a tener un aproximado de 60 personas que fueron despedidas de manera arbitraria e ilegal. Es decir, que los despidos en el Ministerio de Cultura han estado recurrentes desde el inicio de este año, a raíz también de las situaciones en que ellos mismos, los funcionarios, se han visto involucrados. Ya estos días es nombrado el nuevo troll ministro, digo yo, porque, bueno, este gobierno se ha caracterizado por tener ministros troles, el caso de Agricultura, el caso de Educación, y hoy, pues aquí en Cultura, que pues ponen a otra persona que es nada más experta en manejo de redes sociales, en trolear páginas, y entonces no tenemos una persona, digo, de más de 7 millones de salvadoreños y salvadoreñas, no pudieron encontrar una persona capaz de promover la cultura, el arte y guiar una cartera de Estado importante. Ponen a este tipo y lo primero que hace es precisamente despedir a todo el personal de la Dirección de Comunicaciones. Es decir, los despidos venían ahí ocurriendo y eso hasta la semana pasada ya habían ocurrido otros 60 despidos. Y ahora con el decreto nosotros alertamos a la población que se venía otra ola de despidos grandísima. La Red de Casas de la Cultura, que por cierto es un proyecto muy bonito, podemos hablar más en detalle de este proyecto de Red de las Casas de la Cultura, que nació allá por el año de 1970, 1972. Recién han estado cumpliendo 50 años de servicio a la comunidad. Son 150 casas. A finales del año pasado ya habían cerrado cerca de la mitad de casas de la cultura. Y hoy con este decreto, pues dice que no son compatibles con la nueva visión. Bueno, yo no sé cuál es la visión que tenga este gobierno, pero igual dice que no es compatible con la nueva visión y prácticamente desaparecen el resto de casas de la cultura. Esto nos deja un promedio solo en la red de casas de la cultura de 2 trabajadores por casa. Quiere decir que ya ahí se nos van 300 personas que quedan sin el sustento diario en sus hogares. Pero no ocurre solo eso, también viene y dicen que cierran el coro nacional, las direcciones de arqueología, la dirección que más les ha dolido con esto de todo el daño que están causando en el patrimonio, ahí en el Palacio Nacional y los lugares aledaños, pues la Dirección de Patrimonio Cultural desapareció. Dice que no es compatible con el ministerio y que crean otra estructura. Obviamente con eso, al desaparecer de un plumazo a esta dirección, pues no hay ente que pueda hacer las investigaciones en contra de aquellos funcionarios que han cometido delito de daños al patrimonio que ha sido protegido incluso por la UNESCO. Desapareció la dirección de investigación científica que tenía el Ministerio de Cultura. Desaparece la dirección de parques nacionales. Los parques pasan a ser administrados por la cartera de turismo, pero como tal desaparece y se va ese cúmulo de trabajadores. Pero además desarticulan el mejor museo que tenemos en el país del Estado, que es el MUNA, y el CENAR. También se eliminado. Es decir, con todo esto se ven afectadas. ¿Qué es lo único que medio viene sobreviviendo? Es el Teatro Nacional, la Biblioteca Nacional, que no estamos hablando de por ley de salario, porque en el caso de la BINAES
está ocurriendo un fenómeno al igual que la maquila. ¿Por qué digo al igual que la maquila? Porque ahí se atropellan los derechos laborales a mansalva. Y en el caso de la BINAES están por contratos eventuales, por servicios profesionales que son renovados mes a mes. Es decir, no hay una garantía de estabilidad laboral. Entonces, Son no como estamos temporales. hablando entre los mil exactamente, pero son plazas permanentes. Es decir, la biblioteca va a seguir operando sí o sí. En Ah, esa medida, esas plazas sí, son y deben volverse permanentes. Sin embargo, este gobierno está sí. ocupando esos subterfugios, igual que está haciendo convocatorias para contratar personal guía en el Palacio Nacional, que van a ser alrededor de 30. Otro grupo de personas que van a ser literalmente eventuales. Entonces, lo que ha ocurrido a partir del día miércoles por la noche es una serie de despidos arbitrarios, prime toda la organización de la clase trabajadora que allí existía. Ahí contábamos con 3 sindicatos y prácticamente los 3 sindicatos han sido desarticulados. El primer sindicato fue desarticulado a finales del año pasado, el Citrasec, y pues su secretario general, Basilio Ayala, y el resto de directivos fueron suspendidos en sus labores y hasta la fecha no habían sido reinstalados. Hoy en esta ocasión, con esta nueva normativa, se ha confirmado que Delmi Zaragoza, la secretaria de Citramec, el otro de los sindicatos, pues ha quedado despedida también, sin respetar el fuero sindical de esta persona. Y luego tenemos también la directiva del otro sindicato, que es Cicultura, que también pues ha ocurrido otro descabezamiento que en el caso de Cicultura comenzó los ataques en contra de sus directivos desde 2019. Es decir, ya hay una recurrencia en cuanto a los despidos que estaba sufriendo este otro sindicato. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. No estamos hablando de, como la narrativa nos dice por parte del presidente inconstitucional Bukele. Él está diciendo que, en primer lugar, que son 300 personas. Yo ya le hice la sumatoria ahí, te dejo ahí las matemáticas, solo en la red de casas de la cultura son más de 300 personas. Ese es el primer dato. Y de ahí se elimina todas las demás direcciones. Es decir, ahí hay otra cantidad significativa de trabajadoras y trabajadores. ¿Qué ha hecho este gobierno? Bueno, también recordemos que desapareció el Zoológico Nacional, que correspondía al mismo Ministerio de Cultura. Lo que lleva hasta ahora es un récord de destrucción. No ha construido absolutamente nada. Y pues en el caso del Ministerio de Cultura, lo que está haciendo es negándole al pueblo el derecho al arte, a la cultura, al esparcimiento, al ocio, que son las actividades que desde esta cartera de Estado se promueven principalmente para los sectores populares, para aquellas familias de escasos recursos económicos. Cada casa de la cultura, para poner en contexto cuánto es el daño. Es decir, no pensemos solamente en los 900 trabajadores y trabajadoras que hoy pues no podrán ya llevar el sustento diario a sus hogares porque este régimen los ha despedido. Y además el decreto dice que no pueden volver a la función pública durante los siguientes 5 años. Es decir, que aquellos que tengan 50 años, pues va a tocar una vida un poco complicada con los niveles de desempleo que hay en este país. No hay fuentes de trabajo, las fábricas se están cerrando. Es decir, es mentira que se están generando nuevas fuentes de empleo. Pueden hacer la verificación de los datos a través del Seguro Social, donde cada mes tenemos la reducción de las planillas, como ocurrió precisamente hace un par de días en el sector de Maquila, que fueron despedidos cerca de 300 personas. Entonces, prácticamente
Las casas de la cultura brindaban un servicio para nuestros niños, nuestras niñas, donde se imparten o se impartían cursos de dibujo, pintura, música, artes plásticas, en fin, una serie de talleres artísticos y culturales que permitían el entretenimiento de los jóvenes, pero también el desarrollo de una de las ramas de las bellas artes, muchas veces a bajo costo o a ningún costo, pues, porque para dibujo y pintura muchas veces el director, como un promotor cultural, disponía o gestionaba pinceles, pintura, papel, y los niños, niñas podían llegar a estar ahí en un sano esparcimiento durante las jornadas que no estaban en clase, es decir, si iban por la mañana a estudiar, en la tarde la Casa de la Cultura se convertía en un espacio de esparcimiento o en la relación inversa. Pero además los fines de semana, las casas de la cultura también brindaban estos servicios para toda la comunidad, incluyendo, y esto hay que decirlo, es un espacio intergeneracional. Las casas de la cultura tenían, bueno, atendían grupos de jóvenes con danzas rítmicas modernas, para los adultos mayores, una serie de programas también. Cada casa, en promedio, cada año, estaba atendiendo más allá de 1.500 personas, cada año. Es decir, la cantidad de población que hoy se ve afectada es más allá de lo que, o sea, solo una casa representa la cantidad de población que ha sido despedida. Solo una casa. Ese es el daño grave que este gobierno está generando de negarle el derecho, el arte y la cultura a nuestro pueblo. Cada casa de la cultura disponía de, bueno, no sé qué va a pasar, pero tenemos ahí el libro del pueblo. El libro del pueblo, que es ahí donde se transcriben las historias de cada pueblo, a eso que nos da la identidad, que nos sentimos orgullosos de ser de un municipio en particular, ahora distrito, pero igual que nos recuerda las leyendas de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, que la ciguanaba, que el cipitío, que en fin, una serie de leyendas que ocurren en cada pueblo, pero también nos habla de las personas que son ejemplos a seguir, aquellos emprendedores, aquellos adultos mayores que se vuelven un ejemplo para la comunidad misma por el aporte que ellos han dado en beneficio de su comunidad. El libro del pueblo recoge toda una serie de historias que van quedando plasmadas ahí. Eso también se pierde. Y luego tenemos Hay el una, tema de... Dime. hay una, te decía que hay una, básicamente un argumento o una justificación que es la que Bukele, digamos, expresa en su publicación y que es el principal motivo, podríamos entender, por el cual despide a la gente, que es eh, que porque promueven agendas que no son compatibles con la visión de este gobierno. Y luego aparecen una serie de argumentos más promovidos por voceros del oficialismo, algunos diputados, etcétera, que básicamente vinculan al tema de inclusión y la comunidad LGTBIQ+. Estos temas en realidad eh, tienen algún sentido para hacer este nivel de desplazamiento, de despidos de trabajadores ahí en el Ministerio de Cultura. Pues si me hablas de 900, quiere decir que 900 gentes eran parte de esta agenda y por eso Bukele la quita. ¿O cómo es esto? Trata de explicarnos esto. Es que ese es el problema con replicar lo que te dice una persona mentirosa, ¿no? Es decir, el presidente inconstitucional, además de inconstitucional, es mentiroso. Y las mentiras que construye tiene una jaurilla de troles que se encargan de replicarlas para recordarle a la población antes de que llegara Bukele
al gobierno existía la Secretaría de Inclusión Social. La Secretaría de Inclusión Social disponía, es que a veces no le gusta recordar la historia, disponía de una dirección de género y diversidad. Cuando Bukele andaba encampañado en ese momento, pues ahí están los tweets, ¿verdad? Con la comunidad de LGTBIQ+, tomándose fotos, haciendo pronunciamientos de respaldo a esta comunidad. Y entonces cuando suprimió la Secretaría de la Presidencia, se comprometió en el mes de junio precisamente a que esa dirección iba a ser trasladada precisamente al Ministerio de Cultura. Es decir, muchas de las funciones que tenía la Secretaría de Inclusión Social fueron desagrupadas, unas pasaron, por ejemplo, el tema de los adultos mayores pasó al nuevo ministerio de la señora Chichilco, que por cierto no les entrega el dinero a nuestros adultos mayores, año con año se lo quedan. Y entonces prácticamente ellos lo que hicieron fue desintegrar una secretaría y crearon allá, muy en el fondo, la dirección donde estaba precisamente de directora Brenda Rosales, que es representante de este sector, pero que estamos hablando de una de todas las demás direcciones de las que te hacía referencia. Es decir, y que era precisamente porque hubo un reclamo de estos grupos en aquel momento, hace 5 años, para que se mantuviera dicha dirección. Sin embargo, esa dirección prácticamente perdió el perfil para el cual había sido creada y pasó sin pena ni gloria en ese ministerio, es decir, no hubo una actividad que las diera a conocer como la labor que sí realizaban, por ejemplo, la red de casas de la cultura, 150 casas operando en el territorio, ¿verdad? O la labor que se hace desde el Coro Nacional, que también pues se ha sido cerrado y pues le niega la oportunidad a nuestros jóvenes, a nuestros niños, niñas, a tener un proceso de formación muy especializado, como es el caso del coro. Entonces, en 2019 pasó esa dirección que no era parte, se la pegaron a la fuerza al Ministerio de Cultura y no tuvo mayor problemática. Pero bueno, como en la discusión ha estado el problema de la agenda, que no son compatibles. Entonces, lo primero que tendría que haber hecho entonces el presidente es modificar la ley del servicio civil. Es decir, que entre una de las causales de despido debería de ser que un servidor o una servidora pública promueve agendas no compatibles con la visión de un gobierno, aunque esa visión no exista, aunque sea una visión más reactiva como la que ahorita está pasando, o algo así al estilo de la chimaltrofia, que como dice una cosa, después dice otra. Es el caso de este gobierno, pues. Entonces, esa es la visión. O sea, yo no encuentro manera Entonces, de explicarla. este argumento simple y sencillamente no tiene, digamos, sustento, no tiene fondo, no tiene de dónde sujetarse. ¿Y por qué lo incorporará? ¿Por qué lo incorporará? ¿Cuál es el objetivo? Yo creo que habría que preguntarle al Fondo Monetario Internacional mejor en esta materia, porque también tenemos otro nivel de presión. Es decir, decimos una situación que tenemos de presión, ocultando también otra realidad de las presiones económicas que está recibiendo este gobierno. Entonces, o sea, hay que preguntarle al Fondo Monetario cuáles son las presiones que está ejerciendo sobre este régimen inconstitucional para otorgarle nuevos préstamos. Al final dice, además dice, como que eso fuera un agregado con el cual no se cuenta porque no está en su agenda. Además ahorraremos fondos públicos, dice, en el proceso.
Para ti ese es el principal motivo. Mira, bueno, en ese caso él tendría que buscar cómo ahorrarlo con una serie de troll center que maneja y pues ahí se ahorraría, creo, mucho más. Sin embargo, volviendo al punto de la Agenda 2030, porque Ujú. como hay gente que se pone solamente a criticar y sin leer, yo sí Sí. pediría que nos detengamos un poquito a analizarlo y realmente la Agenda 2030 tiene, digamos, 17 objetivos y dentro de esos 17 hay uno que está relacionado a esto, pero los otros 16, entre otras cosas que nos está diciendo que son las aspiraciones del 2030, es el derecho a tener un empleo decente, el derecho universal al agua potable. Dime tú, si yo no voy a apoyar una Agenda 2030, si me está diciendo que voy a tener derecho a un agua potable, de esa Ujú. que puedo tomar del grifo, hoy por hoy eso no ocurre. En nuestro país hay muchas comunidades que siguen sin agua. El derecho a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres. Digo, ¿qué mujer se va a oponer a la Agenda 2030 si está siendo víctima de maltrato en el trabajo, en el hogar, porque, o en la comunidad misma? Es decir, esa es la Agenda 2030, que por cierto, no puedo estar a favor de lo que está haciendo el también inconstitucional vicepresidente Félix Ulloa, pero él tiene un equipo que reporta precisamente el cumplimiento o no de la Agenda 2030 a Naciones Unidas. Es decir, esa es una doble moral. Son unos hipócritas, porque por un lado están diciendo que estos no están en contra de la agenda del gobierno, pero ellos están siguiendo esas directrices y cuentan con un equipo que está reportando o no el cumplimiento de esos indicadores de la Agenda 2030. Si no, pues hay que Ujú. irle a preguntar ahí a Félix Ulloa, pero él cuenta con ese equipo. Que lo estén haciendo de buena manera, pues eso también habría que ver, ¿verdad? Porque el tema de empleo decente es una situación complicada dentro de las mismas esferas del Estado. Pues, Ah, ahí hay un más- cinismo, hay una manipulación, hay una mentira ujú. que la inicia un funcionario y los loritos troles la replican sin leer. Esa es la realidad. Vamos a ver, fuera de lo que es el Ministerio de Cultura, porque se habla de que viene una operación, una campaña de despidos a nivel general en el aparato público. Se habla de más o menos 180.000 empleados a nivel de gobierno y que este solo es el comienzo. Como parte de eso que Bukele ha llamado desde el 1 de junio la medicina amarga y que hay bien. ¿Tienen información de toda una operación a nivel del resto de ministerios sobre el tema de despidos? Héctor. Mira, nosotros, eso de la medicina amarga, nosotros lo vimos en el quinquenio anterior, tuvimos 20.000 despidos en el gobierno y pues ahora ocurre que también sigue otra cantidad enorme de despidos en las alcaldías, en el gobierno, en la Asamblea Legislativa misma. Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa se habla ya de un acumulado en estos días de más o menos 1.000 personas que han sido despedidas y que las han obligado a firmar una confidencialidad frente a esos despidos que han ocurrido. Nosotros estamos conocedores de la situación, pero si el trabajador o trabajadora tampoco se suma a la denuncia, pues nosotros tampoco vamos a estar acompañando esa situación. Igual nos pasaba con la Biblioteca Nacional, los trabajadores, los 60 trabajadores y trabajadoras que fueron despedidos no querían hacer la denuncia. Fue hasta que cuando vieron que no se entregaban las compensaciones económicas que se animaron a hacer la denuncia. Y este régimen opera bajo esos niveles de presión. Y fue hasta la que se ejerció esa presión que los trabajadores y trabajadoras recibieron su compensación económica.
¿Tienen nuevos despidos? Sí, nosotros sabemos que en el caso de las alcaldías, el proceso de reestructuración, como dicen ellos, o de despidos va a continuar. Hemos estado interponiendo diferentes demandas, estamos llamando a negociaciones. Hay compañeros que dicen, no, con este régimen ya no continuamos, pues. Entonces mejor se retiran con dignidad. Entonces, estamos haciendo las negociaciones para recibir las compensaciones económicas que sean justas, equitativas y de acuerdo al tiempo de servicio de cada trabajador y trabajadora. Tienen despidos también en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud. Ahí se habla sobre un proceso de fusión del Ministerio de Salud con el Seguro Social, con FUSalud y Bienestar Magisterial. Entonces, vamos a estar siempre expectantes, hacemos un llamado nosotros sí a los trabajadores y trabajadoras a que fortalezcan esa organización que tienen en sus puestos de trabajo, porque los sindicatos hoy por hoy están siendo descabezados, esa es la política de este gobierno, cierra instituciones para desaparecer la organización de los trabajadores y trabajadoras. Ya vieron en el caso del Ministerio de Cultura, hoy han desaparecido literalmente los 3 sindicatos que allí están operando, no queda más y pues el llamado sería en el caso de las demás carteras de Estado a estar pendientes de todos esos procesos que está implementando de manera arbitraria el gobierno a través de la Asamblea Legislativa. Ahí tiene un montón de troles que también pues solo llegan a puchar botones y están emitiendo normativas que atentan contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras que pues incluso son tratados internacionales suscritos por el Estado salvadoreño, como los que protegen el derecho al trabajo, a la organización sindical, al pueblo sindical, suscritos ante la OIT por el Estado salvadoreño. Sí, estamos sabedores que vienen nuevos despidos, no es el tema eso de que promuevan agendas contrarias. Es decir, por ejemplo, ahora en el caso de los compañeros arqueólogos, paleontólogos, botánicos, antropólogos, para definirlos o categorizarlos vamos a decir que son personas que promueven agendas contrarias al gobierno. Es decir, no puede ser una visión así tan reduccionista por parte de este gobierno y pues estar también manejando esas dobles morales, ¿verdad? Porque no es que se trate de un gobierno conservador, es un gobierno de doble moral, cínico, hipócrita. Eso es lo real, porque entonces se quedaría sin algunos ministros si está queriendo deshacerse de la comunidad LGTBI. Es decir, en obras públicas se quedaría sin suministro, por ejemplo, o en la Asamblea Legislativa se quedaría sin un par de diputados ahí que pues abiertamente son de esta comunidad LGTBI. Es decir, yo no estoy en esa dirección de acusarlos. De hecho, el día de mañana pues está la marcha por el orgullo y de toda la comunidad LGTBI. Yo espero que pues ahí se pronuncien contra este régimen que está negándoles cada vez más sus derechos. Es decir, la ley de identidad del nombre, por ejemplo, esta comunidad ha sido grandemente afectada. Y hoy, pues, esperemos que tengan una posición no genuflexa contra este régimen inconstitucional y que poco a poco, entre nuevas voces que nos vayamos sumando, pues pronto vamos a hacer caer a este régimen inconstitucional. Esa es, digamos, la esperanza que también debemos mantener. Héctor, ¿han evaluado, digamos, como trabajadores y como parte del sector público, algunos que están en proceso de demandas y todo lo demás, han evaluado en general el tamaño que puede tener esta operación de despidos? No sé, estimaciones, escenarios, números. ¿Han evaluado ustedes? ¿Tienen alguna proyección o alguna valoración al respecto?
Pregunto Fíjate, como valoración, ¿verdad? Porque francamente hay muy poca información por parte de este gobierno, o sea, prácticamente no hay información. fíjate que cuando estaba todavía el profesor Sánchez Serén en el gobierno, el Fondo Monetario le dio unos recomendables precisamente de reducción de la cantidad de empleados públicos. En aquel Ujú. momento, es decir, ya pasaron muchos años y en aquel momento el gobierno no hizo tales recortes. ¿Cuánto Este le propuso? gobierno, este gobierno, sin embargo, llegó a la meta, pidió esos 20,000 trabajadores que pedía en aquel momento el Fondo Monetario y hizo algo contrario, fíjate, porque de repente despidió 20, pero contrató 40 y con tablas salariales por arriba de la media que había con los 20,000 que fuimos despedidos. Es decir, Ujú. hay, hay un gasto en el sector público con los nuevos empleados que llevó este presidente inconstitucional que realmente ha llevado a un gasto enorme en la parte de salarios, Ujú. porque es ahí donde tú ves un gasto grande. Sin embargo, como persona que tú pagas los impuestos, eh, no ves que esos impuestos tuyos como ciudadano de a pie se traduzcan en obras que beneficien para tu comunidad, como tener una calle en buen estado, en fin, una serie de servicios, la escuela que esté en buen estado. Por el contrario, tan mal manejaron la emergencia que hoy es cuando tenemos el mayor número de escuelas dañadas con una tormenta tropical. Es decir, nada comparado con la 12E que tuvimos, ¿verdad? Y que el gobierno en aquel momento sí contaba con una verdadera dirección de protección civil. Hoy son los apagallamas, digo yo, apagafuegos nada más. Entonces, Ujú. nosotros sabemos que el Fondo Monetario está condicionando préstamos. Este gobierno necesita de esos préstamos y nosotros lo que hemos hecho es denunciar ante la comunidad internacional los atropellos y pedirle a la comunidad internacional a que condicionen estos préstamos al respeto a los derechos humanos, al restablecimiento a la democracia. En caso contrario, pues esos préstamos que se congelen, ¿no? Es decir, Eh, si nosotros eh, ya estamos en una situación crítica y Solo este para gobierno tratar lo de que está haciendo es Ajá, llevarnos a otra situación todavía peor. sí, totalmente. Solo para tratar de precisar eso, vamos a ver. El Fondo Monetario dentro de esta negociación de préstamo tiene el apartado de reducir la, digamos, la plataforma de trabajadores públicos. ¿Y en cuánto? ¿Tienes Bueno, idea? nosotros, como vimos la petición en la administración Ujú. del profesor Sánchez Serén, que era en 20,000, pues hoy son el doble de esa cantidad, ¿no? Ujú. Nosotros hemos advertido que eso va a ocurrir sí o sí, en primer lugar, a través de las municipalidades, donde nosotros hemos estimado que va a haber un recorte de trabajadoras y trabajadores en unos 10,000 a 20,000 trabajadores en el sector municipal, que nuevamente hay que recordarle a la población, ustedes pedían 5 más, en lo que se traduce es en la desmejora de los servicios que cada vez necesitamos de las municipalidades, hoy Ok. a través de los distritos, ¿verdad? Entonces, esa es la Ujú. realidad, no es solamente el hecho de que quitan a un trabajador, a una trabajadora, sino que se mejora la calidad de los servicios en las diferentes dependencias. Hoy tenemos menos médicos, hoy tenemos menos maestros, se fueron con el retiro anterior 6,000 maestros y hoy no aparecen recontratados para nuestros niños, nuestras niñas en las escuelas y tenemos la misma población estudiantil, es decir, tenemos 6,000 maestros menos que se Ujú. retiraron a finales del año pasado. Es decir, esas son las realidades. Hoy tenés más máquinas en el Seguro Social para que vayas a sacar un papelito,
pero tenés menos médicos. No hay Vamos a ver. especialistas en muchas de las áreas. Sí. Eso ya está ocurriendo. Eh, en mayo arrancó, digamos, este nuevo ciclo, después del proceso electoral. Mayo se instalaron alcaldías y la asamblea. Y básicamente este gobierno lleva, bueno, estaría cumpliendo su primer mes, ¿ya? ¿Tienes algún número o algún balance de cuántos empleados, cuántos trabajadores han sido removidos en este mes y medio, casi 2 meses, que se ha venido haciendo este proceso de transición en la asamblea, en las alcaldías y en este mes, que ya casi está terminando su primer mes, el gobierno? ¿Tienes una idea de cuántos despidos se han hecho en este ciclo de apenas 2 meses? Fíjate que teníamos el dato bien cuadriculado en el caso de las alcaldías y de la Asamblea Legislativa. En el caso de la Asamblea Legislativa, como te decía, son 1.000 trabajadores que los han obligado al silencio. Firmaron cartas para no denunciar sus despidos. En el caso de las alcaldías, nosotros ya habíamos anunciado que teníamos un acumulado de 350 despidos en 4 alcaldías, pero que estos se incrementaron con despidos en otras alcaldías en el occidente del país y estamos llegando, en el caso de las alcaldías, a un promedio de 450 personas que han sido despedidas. Ese es en el caso de las alcaldías. Y luego con el gobierno, como te decía, precisamente ha sido el Ministerio de Cultura el que ha traído desde el inicio de este año una serie de recortes. Primero, el más significativo fue la Biblioteca Nacional, 60 personas. Hoy que hubo cambio de ministro, se fueron otras 60 personas entre diferentes direcciones dentro del ministerio. Y ahí llevábamos 120, pero en realidad estos se van a sumar y vamos a hacer un acumulado en todo el Ministerio de Cultura de 900 personas que se van que han sido obligadas al retiro forzoso. Okay. Y el retiro forzoso va a continuar también, y eso así es, continúa a partir de agosto en la corporación policial, en la Policía Nacional Civil. Se va a obligar al retiro a otra buena cantidad de policías y PPIs que en teoría han llegado a la edad de jubilación y estamos previendo que van a ocurrir para ahí los meses de julio, agosto, un promedio de unos 600 despidos en la corporación policial. Este dato todavía estamos revisándolo porque pues hay gente que también ya se está retirando un poquito antes, pero ese sería un acumulado que tenemos para el caso de la Policía Nacional Civil. Se vienen más recortes en el Ministerio de Educación y en el Ministerio o en las carteras de salud, todo el sistema de salud, pues también vienen más recortes y eso es mayor afectación a la población en la calidad de servicios que debe brindarles el Estado salvadoreño. Es decir, yo espero que la gente reaccione y pues dejen de estar tomando tanta medicina amarga y caigan a cuenta de que realmente eso de estar aplaudiendo, lo que va a ocurrir es que vamos a tener más analfabetas en nuestro país y más poblaciones enfermas. Entonces, hoy ya nos quitaron el derecho a la cultura, sigue el derecho a la educación, el derecho a la salud. Es decir, son los derechos más elementales de la vida de un ser humano y son los que con los que está arrasando este gobierno que no le interesa en nada los pobres de nuestro país. Por el contrario, para los pobres hay garrotes, hay desalojos y bueno, y si se atreven a denunciar, pues igual hay exilios como el caso de la niña de Litexal, que ya ha sido comprobado que está tramitando su asilo en nuestro hermano país de México. Un agradecimiento al pueblo y al gobierno mexicano que pues siempre han sido solidarios con los sectores más desposeídos de nuestro país. ¿Cuál es digamos, no sé, porque si esto viene de hace rato, pues, y llevamos 5 años con una práctica de despido, ha señalado así
ha sido señalado como despido arbitrario, que no cumple, digamos, la legalidad, se viola el derecho del trabajador, se alargan los procesos, no se le cumplen los compromisos. ¿Cuál ha sido, digamos, la valoración en función de reaccionar? Eh, Hay algunos sectores y algunos, digamos, sí, algunos sectores que han planteado que es momento en que la clase trabajadora se active, que es momento en que el sistema sindical en el país reaccione. ¿Hay alguna señal de que esto pueda suceder, Héctor? ¿O simple y sencillamente esta situación va a seguir pasando y el país en silencio, solo observando? Dice un dicho allá, ¿verdad? En el pueblo que el cántaro de tanto ir al río un día se quiebra, ¿verdad? Esperemos que pronto se quiebre este cántaro, se rompa esa barrera del miedo que este régimen ha implantado y que pronto pues logremos darnos todas las organizaciones que aspiramos por la democracia en nuestro país, unidas a una Ujú. sola voz para poder luchar por el restablecimiento de la democracia. No es fácil cuando tenés un régimen que hace uso o abusa del poder, de la fuerza, para perseguir las voces disonantes de nuestro país, como es el caso, por ejemplo, de los compañeros veteranos y veteranas que lo que estaban denunciando es precisamente la pérdida de la democracia en el país y bueno, y anunciando precisamente el posible recorte de todos los beneficios para los veteranos de la Fuerza Armada y el FMLN. ¿Y qué tenemos Ujú. ahora? Tenemos 11 líderes capturados que pues están en unas condiciones paupérrimas, infrahumanas, denigrantes, y que este régimen lo que quiere es matarlos en las cárceles de este país. Es decir, hay una negación a los derechos de las personas. Lo que ocurre es una detención. Ese es Ujú. el derecho que se pierde. Pero de ahí garantizar la vida en las cárceles o en cualquier otro centro de detención es obligación del Estado. Pero como Sí. tenemos una procuraduría ciega, sorda y muda, prácticamente no hay quien en este momento reaccione frente a esas vulneraciones. Yo esperaría en ese caso que con el apoyo de la comunidad internacional cada día vayamos ganando espacios. Por ejemplo, en el caso nuestro del sector laboral, tenemos para el próximo mes de julio una visita de una de las comisiones de la OIT, luego de la 112ª sesión que Ujú. ocurrió en Ginebra recientemente. Podemos hablar un poquito de eso. Vamos a tener una visita de una delegación de la OIT, precisamente para ver todo el tema del atropello Viene. a líderes, sí, correcto, para ver en específico el atropello en contra de líderes sindicales, lideresas sindicales, que no se les ha respetado el fuero sindical y pues Ujú. tendremos pronto esa visita in situ, como ellos dicen, y pues que se prepare el ministro de Uh, Trabajo que va a haber una resolución y que deberá pues acatarla, ¿no? Respecto a todas las violaciones que han pasado. Dicho esto, pues yo esperaría que con estos procesos que también estamos tratando de hacer prevalecer la justicia más allá de las fronteras de nuestro país, pues el llamado es a la organización de los trabajadores, de las trabajadoras, a, a consolidar no solamente un sindicato, a tener sus propios comités de defensa de ujú. derechos. Nosotros así surgimos como movimiento de trabajadores despedidos más allá de un sindicato y Mm. pues ahí hemos ido ganando batallas, teniendo desaciertos también, ¿verdad? Pero Ujú. sobre todo con la satisfacción de que hemos dado una batalla por la defensa de los derechos de la clase trabajadora. Para cerrar, Héctor, ¿cuál es el escenario? Porque, o sea, un trabajo implica tocar a la familia, la condición de ingreso, la posibilidad de pagar luz, agua, casa, deudas, bancos, todo lo que implica sostenerse para vivir como familia.
¿cuál es digamos, cuáles son las valoraciones y los escenarios que se están planteando después de esta operación de despidos masivos que ha iniciado el gobierno? ¿Qué impacto va a tener en la economía de la familia y más o menos qué se prevé que puede pasar? Mira, yo aprovecho tu medio para un anuncio a los compañeros trabajadores y trabajadoras que han sido afectados con un despido. Ujú. Eh, Decirles que contamos con apoyos a través del Sínodo Luterano, que nos han ofrecido servicios de atención psicológica. Eh, Digo esto porque tu medio tiene un mayor alcance y podemos, pues, decirles aquí a todas estas personas que contamos con ese ofrecimiento de servicio. Hay situaciones que nosotros como movimiento pues no somos todólogos, no podemos resolver todas las situaciones, pero hemos logrado establecer una serie de alianzas que nos permiten sobrellevar toda una crisis que es muy complicada hoy día. Y pues la primera es la atención psicosocial, esa atención emocional de perder un empleo, porque primero afecta al ser mismo, al ser humano, a ese que fue despedido, a esa persona que fue despedida, pero después afecta a su familia, Sí, después afecta a su relación con la comunidad, y luego se ve afectada en toda la sociedad cuando empieza a sufrir toda una serie de acosos por parte de todo el sistema financiero. Dime, si somos clase trabajadora, pues para tener una vivienda, de lo que disponemos es de nuestra fuerza de trabajo, contratadas a pagarse en 20, 30 años nuestras casitas, y de repente, pues todavía muchos seguimos pagándolas, y los bancos no tienen alma, no tienen corazón, y lo que sí. hacen es amenazarte con un desalojo, y luego para dónde te llevas a tu familia si no hay Ujú. otras posibilidades reales. Es una situación de estrés muy grande. Luego no poder llevar el sustento diario a las familias. Nosotros como movimiento hemos hecho algunos esfuerzos de gestionar también ayudas humanitarias para aquellos compañeros, compañeras que están en situaciones unos más críticas que otros, y Ujú. llevar por lo menos un poquito de sustento y paliar un poquito esa crisis. Entonces, el llamado es que tenemos que ser solidarios, solidarias en esta situación de crisis a la que nos está sometiendo este régimen. Entonces, aprovecho, como te digo, decir que Sí. no es fácil toda esta situación que agobia a la persona y luego a su familia, desmejora su calidad de vida, desmejora el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda. Es decir, hay derechos que se ven grandemente afectados, y pues nosotros a través del Sínodo Luterano hemos Sí. logrado conseguir este apoyo a través de un grupo de psicólogos, psicólogas, y que están a disposición de los compañeros y compañeras. Pueden allí a través de nuestras redes sociales dejarnos un mensajito, y pues por ahí vamos a ir haciendo Excelente, crecer esas redes. Yo agradezco excelente. esa parte que te digo que es la parte más complicada, la parte Sí, humana, en la que a veces eh, quiebra un poquito no el sé. corazón. No, y cómo tenés que decirle a tu hijo, mira, ya no vas a seguir estudiando. Te espérate al otro año, vamos a ver si resolvemos algo. O de repente te quitan la luz, te quitan el internet, te quitan el agua, o sea, dejas de pagar, no sé, en la casa, ya la señora de la Es una tienda no te situación muy fía, crítica. en el mercado las cosas más caras, o sea, en realidad es una situación Sí. muy preocupante, Lo que la el régimen verdad. está haciendo es orillar a la gente a irse del país. Pero cuando ya llegamos arriba de los 50, ¿qué vas a ir a hacer como ilegal a Estados Unidos? Es decir, ya Ah. no hay esa oportunidad de Qué desarrollar se tu le, fuerza laboral. qué se le puede advertir? Hay mucha gente que no trabaja, digamos, en el espacio público, en las instituciones, ni nada. Pero ¿qué se le puede advertir?
Porque hay gente que todavía sigue, digamos, creyendo que esto es en realidad un milagro económico y que ya va a venir lo bueno. Pero ¿qué se le puede advertir a la gente que todavía no ha sentido en carne propia, digamos, este tipo de decisiones, el impacto, el costo de este tipo de decisiones? Yo creo que el llamado es, en primer lugar, a ser empáticos con la persona que tenemos a la par, a ser solidarios. Es decir, esa parte humana la vamos perdiendo cada día. Debemos ponernos en los pies del prójimo para saber cómo realmente son las crisis que se están padeciendo por un régimen que ha cometido torpeza tras torpeza y que violenta los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, de la ciudadanía en general. Hay un atropello, un retroceso en la democracia en nuestro país. Este gobierno no ha construido nada, por el contrario, está destruyendo toda una democracia, está destruyendo una serie de institucionalidad que precisamente existe para garantizar los derechos que constitucionalmente tenemos todas y todos los salvadoreños. Entonces, el llamado es a tener un poco más de empatía y pues a ver esa realidad. Eh, es culpa de este gobierno que los productos de la canasta básica estén por las nubes y los salarios en el sector privado también sean muy reducidos. Tenemos ya 3 años que no se revisa el salario mínimo en nuestro país y ya no alcanza para cubrir la canasta básica. El agro ha sido descuidado, dependemos de la importación de productos. Necesitamos un gobierno, un ministro de Agricultura que reactive el agro. Sin embargo, eso no está ocurriendo. La gente debe entender que para salir adelante, para recuperar nuestro país, necesitamos funcionarios capaces, no esa jauría de troles con las que se administra este gobierno inconstitucional. Héctor, te agradezco el tiempo. La verdad es que estamos entrando en una etapa muy incierta y de mucho costo para la gente de a pie, o sea, para la clase media, para la clase pobre, para aquellos que han vuelto a la pobreza extrema. No vemos que haya ningún jalón de oreja, ni tampoco medida coercitiva o de que golpee, digamos, a los grupos económicos, a las élites. Ahí no hay nada. Toda la operación va para abajo. Hay que darle seguimiento, hay que mantener en comunicación y mantengamos, digamos, el contacto para lo que viene, Héctor. Ahí seguimos. Necesitamos nuevas voces que se vayan sumando, gritando, Sin duda, reclamando por la democracia en nuestro país. Yo sin agradezco duda. realmente ese espacio que tú nos brindas y pues un saludo a todos los compañeros y compañeras que nos han sintonizado. Te comparto un poco el elemento que hemos tratado de ir creciendo, impulsando, Héctor. Hemos dicho con nuestra audiencia, con la gente que nos mira, que nos sigue, que nos comparte, que demos un aporte ciudadano en este momento que es tan importante y que contribuyamos con el valor de la denuncia para desarmar ese muro de desinformación con el que nos enfrentamos todos los días en el país. Si no Claro, tuviéramos la denuncia, no nos hubiéramos dado cuenta de que los alcaldes estaban subiendo salarios a $11,000. No nos hubiéramos dado cuenta que estaban exactamente. estafando a salvadoreños en Cosavi. No nos hubiéramos dado cuenta de lo que estaba pasando en el San Salvador con el correteo y la persecución a las vendedoras. Hay tantas cosas que están sucediendo y que gracias a la denuncia de la gente podemos enterarnos, darnos cuenta, acompañar ese esfuerzo y muchas veces se ha logrado que el aparato público, el gobierno y este régimen retroceda. No nos hubiéramos dado cuenta de Ciertamente. que estaban recortando los subsidios. O sea, todo este tipo de información es gracias a la denuncia. Y por eso Es queremos correcto. hacer nosotros, empujar a que la gente, estimular, jalar y provocar a que la gente utilice ese recurso y que hagamos de la red social una red amiga para la denuncia. Claro.
para mantener el derecho de acceso a la información. Y eso Totalmente. nos permite pues, tener también nuestros propios criterios de ver la realidad de otra manera. De acuerdo. Excelente. Héctor, gracias nuevamente. Sí. Abrazos. Un abrazo, mi hermano. Gracias. Con ustedes, gente, nos quedamos hasta acá. Miren, el tema del empleo en realidad, pues sí hay tres temas que a la gente le preocupan en materia económica. El costo de la vida, todo va para arriba, es impresionante. Hay cosas que ya básicamente en la casa ya no se compran. Segundo, el tema de el empleo. Es un país que muy poco empleo produce y eso sin duda está generando mucha migración. No permite que en realidad la gente pueda tener una tranquilidad, una estabilidad. Hay un problema de empleo y eso ha venido sucediendo, no se ha logrado cambiar esa modificación, ese tema sigue apretando a la gente. Entonces, el tema económico hoy por hoy sigue siendo uno de los principales temas que deben resolverse. Lo dice la encuesta de la UCA, recién presentada. Eh, Vamos a ver, la verdad es que no se ven señales, hay muy poca información, no se conocen datos, no hay planes, no hay visiones, no hay proyectos estratégicos. Todo el tema se reduce en realidad a medidas que muchas veces parecen improvisadas. Ahora, desde la perspectiva nuestra, insisto, lo que hay es un interés del Ejecutivo por iniciar el proceso de negociación o cerrar el proceso de negociación con el Fondo Monetario. Y ahí está la receta que nos están aplicando. Vamos a ver si esto en realidad genera una reacción más abierta por parte de la población, por los trabajadores, por los sindicatos. Y en ese sentido, el país empieza a moverse de una manera distinta. Nos quedamos hasta acá. Mándennos, vamos a compartir con ustedes cápsulas de esta charla que hemos tenido con Héctor Rodríguez del Movimiento de Trabajadores Despedidos, hablando sobre lo que está pasando en materia del Ministerio de Cultura, de las alcaldías y de otras instituciones que están sometidas a esta amenaza del despido masivo. Nos quedamos hasta acá, nos vemos a la próxima. Abrazos.